Hola, ¿qué tal, maestra Ana Patricia González? Es un gusto saludarle por este medio. Voy a tener a bien exponer un tema muy importante para el derecho civil y es el tema de la ausencia. Esta explicación tendrá dos perspectivas. Primero lo veremos desde una perspectiva doctrinaria de Alfonso Brañas y la segunda será desde la perspectiva legal con base y fundamento en nuestro Código Civil, el decreto ley número 106, que es el código que está en vigencia. Primero iniciaremos indicando que desde el punto de vista de Alfonso Brañas, desde el punto de vista doctrinario, se entiende la ausencia como una figura jurídica importante dentro del derecho civil y que ésta regula la situación de una persona que ha desaparecido de su domicilio sin dejar información sobre su paradero. Es decir, cuando una persona abandona su domicilio y no se sabe dónde está esta persona, podemos entonces hacer una declaratoria de ausencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Y desde el punto de vista legal, nuestro Código Civil, el decreto ley número 106, en el capítulo 4 de la ausencia, habla del artículo 42 hasta el artículo 50 específicamente, donde trata este tema de la ausencia y otros artículos que se mencionan a continuación, pero los más importantes son estos quienes la regulan. En el artículo número 42 define desde el punto de vista legal a quién se le declara ausente. Y el Código Civil dice que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es decir, que desde la perspectiva del Código Civil, la ausencia puede darse desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista voluntario, es decir, cuando una persona de manera voluntaria decide abandonar el país por temas de migración, que migra a otro país para poder tener una mejora económica, para poder trabajar, para poder llevar sustento a su familia y se ausenta de manera voluntaria o en su defecto de una manera forzosa cuando se comete el delito de secuestro, por ejemplo, y de manera forzosa se lleva a una persona, se desaparece a una persona y no se tiene el conocimiento de dónde esta persona está ubicada. Entonces, el Código Civil en el artículo 42 especifica que una persona puede ser ausente cuando ésta se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio aquí en esta República de Guatemala, o cuando la persona ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Desde el punto de vista entonces del Código Civil con el fundamento legal para poder entender el tema de la ausencia. Vamos a verlo de manera inductiva para poder entender a qué se refiere este tema de la ausencia y cuándo es que este tema, que la ausencia se podrá declarar. Vamos a ver entonces como conclusión un concepto. Diremos que la ausencia es la situación jurídica de una persona que no se encuentra en su domicilio, que se desconoce su paradero y que no ha dejado a un representante legal. Es decir, cuando no se tiene a una persona que represente mediante un mandato aquí en la República de Guatemala para que éste cumpla con sus obligaciones y por ende pues pida que se cumplan sus derechos, ¿verdad? Esto no implica la muerte, pero sí genera una incertidumbre sobre su existencia, si está o no está y dónde está. Más adelante vamos a hacer una comparación entre la ausencia y la muerte porque en algún momento pues tiende a confundirse. ¿Cuál es la base legal de este tema de la ausencia? Lo dije anteriormente, es el Código Civil de Guatemala, el decreto ley número 106, en los artículos del 42 al 50 aproximadamente, que es donde se regula, se declara la ausencia y se regula cómo deben administrarse los bienes y qué efectos jurídicos esta podría tener en la persona a quien se le declara ausente. Vamos a ver las etapas de la ausencia. ¿Cuáles serían las etapas? La primera, el primer paso es que la persona se desaparezca, es decir, que la persona abandone su domicilio.
Cuando la persona abandona su domicilio y no se tiene noticias de ella, entonces esa es la etapa número uno. Se le podrá declarar ausente si ésta abandona su domicilio. De lo contrario, no, pues no podremos declarar ausente a una persona que se encuentra dentro de su domicilio o que se encuentra dentro del país. Por ende, tampoco podremos declarar ausente a una persona que ha muerto, ¿verdad? Y que definitivamente ya sabemos que esta persona, pues, ha desaparecido por tema de muerte. La etapa número dos es la declaración de la ausencia. Es decir, que cuando ya esta persona ha desaparecido, será únicamente un juez competente el quien pueda o el que tenga la potestad de declarar la ausencia, de declarar ausente a esta persona. Obviamente, para hacer este proceso de declaratoria se tendrá que haber una persona, un familiar cercano, quien declare, quien solicite esa declaración de ausencia y por supuesto que tendrá que identificarse, llevar su DPI y toda la documentación que se le requiera en el juzgado por parte del juez competente. La etapa número tres sería entonces buscar esa administración de los bienes que esta persona tenía o que tiene a la persona a quien se le está declarando ausente y será el juez competente el que nombre a ese representante para administrar y proteger los bienes del ausente. Y la etapa número cuatro, en caso de que esta persona que se está declarando ausente, el tiempo sea prolongado y no se tiene ninguna noticia de esta persona, entonces se podrá declarar una muerte presunta. Es decir, se podrá presumir que esta persona ha muerto por el tiempo que ha pasado y que no se logra tener ninguna noticia de ella. Serían entonces las etapas de la ausencia. Número cuatro, veremos cuáles son los efectos jurídicos. ¿Qué efectos jurídicos tiene declarar ausente a una persona? Primero, es para la protección del patrimonio del ausente. Es decir, que cuando esta persona ha abandonado la República y se hace esta declaratoria de ausencia, lo que se está buscando ahí es proteger su patrimonio, protegerle el patrimonio al ausente. Número dos, buscar la administración judicial de los bienes, de esos bienes que posee, buscar por medio del juez a la persona que será la encargada de administrar de manera correcta esos bienes. Y el efecto número tres será la suspensión de ciertos derechos personales, puesto que no está ausente, no está dentro de la República de Guatemala y se le suspenderán algunos derechos personales. Y la número cuatro que es la que busca la posibilidad de sucesión hereditaria. Es decir, que si la persona está ausente por un tiempo prolongado y se hace esa declaratoria de ausencia, entonces se buscará que esos bienes que la persona posee puedan pasar a una sucesión hereditaria a un familiar cercano. En tal caso, si quien ha desaparecido es el esposo, los bienes podrían pasar a sucesión hereditaria a la esposa para administrarlos o por ende a los hijos, ¿verdad? Según el juez así lo determine. ¿Qué características tiene la ausencia? Primero veremos que la ausencia es una situación temporal e incierta, es decir, no es permanente, porque está ausente de manera temporal y es incierta, que en cualquier momento la persona puede regresar nuevamente y retomar nuevamente sus derechos y sus obligaciones, por ende la administración de sus bienes. La ausencia no implica una muerte inmediata, ¿sí? Lo decía anteriormente, podría haber una declaratoria de muerte presunta, pero no implica una muerte inmediata. Que una persona cuando se ausenta ya inmediatamente se declara muerta, no, no puede ser posible. Requiere de una intervención judicial, es decir, que esto no lo puede hacer otra figura, no lo puede hacer otra autoridad, sino es el juez competente el que declara la ausencia y la intervención judicial de él o de ella. Y que tiene efectos progresivos, son sus características importantes de la ausencia. ¿Cuál es la diferencia entre la ausencia y la muerte? Porque el término podría ser de repente confuso y podríamos pensar que muerte es ausencia o que ausencia es muerte. Tres características elementales en las que quiero destacar. La primera es que en la ausencia no se sabe si la persona vive o no vive, es decir, hay incertidumbre en su paradero. Por el otro lado, la muerte sí tiene certeza, es decir, que hay testigos
que la persona ha fallecido y hay una certeza que esta persona no cuenta con signos vitales y por ende deja ahí de cumplir con sus obligaciones y deja de tener derechos, ¿verdad? La otra característica es que la muerte es provisional. Perdón, que la ausencia es provisional, es decir, que cuando una persona se ausenta de manera provisional, no tiene un tiempo definitivo. Por el otro lado, la muerte es definitiva, no se puede revertir, ¿verdad? Que es la característica número tres. La ausencia puede revertirse, la persona en cualquier momento puede regresar, retomar nuevamente sus derechos, sus obligaciones y por ende la administración de sus bienes. Y por el otro lado, la muerte no puede revertirse, la muerte es definitiva. Esas serían entonces las características que diferencian a la ausencia de la muerte. ¿Cuál es el fundamento legal para este proceso de declaratoria de ausencia? Es el Código Civil, Decreto Ley número 106, específicamente en el capítulo cuarto de la ausencia, en los artículos del 42 al 50 aproximadamente, que son los que voy a explicar. En el artículo 42 este establece cuándo puede declararse la ausencia, que puede ser por una desaparición, que puede ser por falta de noticias y por una ausencia de representante. El artículo literalmente dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Esto podría ser entonces ausentarse de manera voluntaria o de manera involuntaria. Podría ser que se haga de manera forzosa cuando se comete delitos, el delito del secuestro y de manera forzosa se desaparece una persona o cuando de manera voluntaria ésta haya decidido. En el artículo 43 regula la declaración judicial de ausencia que es solicitada por los interesados ante un juez. Y el artículo 43 dice de manera literal, declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante y si no lo hiciere se le declarará ausente a petición de parte. Es decir, que la otra manera sería que la persona abandone el país, pero que deje a un representante mediante un mandato legal donde le cede sus derechos y obligaciones y entonces aquí no se le declararía ausente. Sin embargo, cuando esta persona no lo hiciere, cuando abandonara el país y no lo hiciere, entonces se le declarará ausente a petición de parte. En el artículo número 44 habla del nombramiento o representante legal para guardar o administrar los bienes del ausente. Y el artículo dice de manera literal, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar a defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Es decir, tener a un representante para resguardar sus derechos o los derechos del ausente. Y en el artículo 45 al 47 estos artículos hablan sobre la administración de los bienes, cómo el representante debe administrar los bienes del ausente para poder rendir cuentas ante el juez competente. Y los artículos dicen, artículo 45, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial. No, perdón, es el 45. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Es decir, si no hay un apoderado que esté pidiendo administrar los bienes del ausente. Y el artículo número 46 termina el cargo del defensor judicial del ausente
Inciso A, desde que termine el litigio en el que se le nombró. Inciso B, desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y, inciso C, desde que el ausente se apersone por sí o por medio del apoderado con facultades suficientes. Es decir, en otras palabras, termina la representación cuando el ausente aparece a retomar sus funciones y por ende sus bienes. Los artículos 48 y 49 establecen que si el ausente aparece, recupera sus bienes y se revierten los efectos legales. Entonces, estos dicen, el artículo 48, si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45, es decir, que cuando él aparezca o mediante si él no apareciere, pero mediante un apoderado, podrá recuperar nuevamente sus bienes y sus derechos. Artículo 49 indica que la ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos de defensor, el defensor específico y el depositario provisional. Es decir, que en el momento que el ausente regrese, recupera entonces sus bienes, sus derechos o que lo haga por medio de un apoderado. Y en el artículo 50 habla sobre la relación con la muerte presunta, es decir, si pasa el tiempo sin noticias, entonces se puede abrir un proceso de sucesión. Este artículo dice que el representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueren aplicables. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará la ley el juez de primera instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto en la tutela del artículo 340. Por esta parte, entonces, es entender que la ausencia tiene una base legal en los artículos 42 al 50 del Código Civil, decreto ley número 106. En conclusión, desde la perspectiva doctrinaria de Alfonso Brañas, y ya acabamos de ver la base legal, la ausencia es una figura jurídica necesaria para mantener el equilibrio en el derecho civil, protegiendo bienes, garantizando derechos y brindando seguridad jurídica ante la incertidumbre. Y quiero finalizar con esta frase que dice que la ausencia no solo representa la desaparición física de una persona, sino el reto jurídico que el derecho resuelve mediante mecanismos de protección y de seguridad. Es muy importante que nosotros manejemos este tema, que sepamos cuál es el procedimiento a seguir, ya que la ausencia puede darse en cualquier momento, tanto de manera voluntaria y que en algún momento la persona abandona el país y puede declarársele ausente para todos los procedimientos legales que se estimen pertinentes hacer. Agradezco mucho por su atención.